Em, Gracias, Pastor Gustavo, porque me dan la confianza de hablar aquí, y la vez pasada se la dieron a Jefsi, y yo sé que para algunas personas esto puede ser un poquito complicado porque a veces leemos en la Biblia cosas que, por ejemplo, que la mujer no debería enseñar y cosas así, y nos cuesta trabajo, y porque Dios ha depositado liderazgo en el hombre. Dios ha hecho al hombre la cabeza, y a los hombres que están aquí yo los invito a que se levanten como líderes espirituales en sus casas para sus esposas. Sin embargo, muchas gracias. Sin embargo, Dios nos da dones y talentos, y Jesús fue fue el personaje histórico que elevó a la mujer al mismo nivel que el hombre. Dios nos creó a su imagen y semejanza, y Jesús eliminó esa diferencia. Hoy en día hay una lucha constante allá afuera que le conocemos como feminismo, porque hay una necesidad en la mujer de ser reconocida, de ser puesta en un lugar elevado, y esto cae en un engaño y se distorsiona y surgen pensamientos que son dañinos para nuestra cultura. Pero bíblicamente Dios a la mujer le ha entregado dones y talentos, le ha entregado autoridad. Dios ha usado a las mujeres a lo largo de la historia, y hay partes en la Biblia que es necesario entenderlas con un contexto y con esa revelación que viene del Espíritu Santo. La palabra de Dios, hay muchas partes en la palabra de Dios que si nosotros la tomamos literal, y que si nosotros queremos agarrar esas palabras como algo rígido, nuestra vida así se va a ver como una vida rígida, como una vida dura, como una vida sin vida. Pero esta palabra tiene el Espíritu de Dios. Esta palabra está llena de gracia. Esta palabra quiere soplar en nosotros el corazón de Dios. Y cuando leemos esta palabra buscando esa vida, diciéndole: Espíritu Santo, explícame. Espíritu Santo, quiero que tú moldees mi corazón, quiero conocerte. Ahí encontramos vida, y por eso suceden cosas como hoy, donde yo puedo compartirles y donde ustedes me pueden escuchar. Gracias por un corazón que se atreve a aprender de esta hija de Dios que tiene muchos errores, que es un ser humano con errores, pero que se atreve a tomar invitaciones que la meten en complicaciones. Ok, cuando tenía 16 años, nos mudamos, mi familia y yo, a Israel por un llamado de Dios a mis papás. Yo crecí como cristiana, y esta experiencia de vivir allá, aprendí hebreo, y estuve entre el pueblo, la nación de Israel. Hice amistades que después se convirtieron en familia, y Dios comenzó a enseñarme cómo Él piensa acerca de su pueblo. ¿Quién es Israel hoy en día? ¿Y por qué Israel es relevante para ti y para mí? Y yo siento una responsabilidad de hoy sembrar verdad en tu vida. Tú vas a escoger lo que vas a creer. Tú vas a escoger lo que decides que entre a tu mente y a tu corazón. Pero yo te quiero dar la oportunidad de que escuches, porque yo sé que allá afuera se dicen muchas cosas acerca de Israel. Para empezar, te pido que me acompañes a Isaías 25. Isaías 25,
versículo 6. Versículo 6 al 8. Ok, te lo voy a leer en mi Biblia. En Jerusalén, el Señor de los ejércitos celestiales preparará un maravilloso banquete para toda la gente del mundo. Será un banquete delicioso, con vino añejo y carne de primera calidad. Allí Él quitará la nube de tristeza, la sombra de muerte que cubre la tierra. Él devorará la muerte para siempre. El Señor soberano secará todas las lágrimas y quitará para siempre los insultos y las burlas contra su tierra y su pueblo. El Señor ha hablado. Hay tantas cosas que yo quisiera decirte. La palabra de Dios es perfecta y es profética y se cumple en diferentes momentos. Y aquí estamos viendo una promesa que nos habla de Jerusalén y de un banquete que va a haber en esa ciudad, en la nación de Israel. Y es un banquete a donde las naciones estamos invitadas. No hay Jerusalén si no hay Israel. No hay Jerusalén si no hay pueblo judío. Por eso a ti y a mí nos interesa apoyar a la nación de Israel. Hay un banquete que está servido en el cielo. Hay un banquete que está servido en el cielo. Y mi esposo está en ese banquete. Yo estuve casada por 14 años, casi 14 años. Y hace un poco más de 2 años, me gusta decirlo de esta manera, la gloria del cielo interrumpió la preciosa vida de mi esposo. Y este versículo me llega a lo más profundo porque mi esposo está en la presencia de Dios. Porque yo tengo un Salvador tan grande que derramó su vida. Yo tengo un Dios todopoderoso que se hizo humano, que vino a una tierra de sufrimiento, que vino a un mundo quebrantado y vivió quebranto en sí mismo y entregó su vida en la peor de las muertes y resucitó. Y gracias a ese Salvador tan poderoso que yo tengo, yo sé que mi esposo hoy está en la vida eterna y yo vivo agradecida. Y hay cosas que yo no entiendo. Como lo decía la pastora, te entregamos las cosas que no comprendemos. Yo no entiendo por qué, si Dios es un Dios todopoderoso, ¿por qué no sanó a mi esposo? Todos estuvimos orando por él, con fe. A mí nadie me puede venir a decir que no tuve suficiente fe porque hubo mucha fe. Y todos ustedes, o muchos de ustedes, unieron su fe a la nuestra. Y a veces en nuestra vida cristiana suceden cosas
que no es el resultado que quisiéramos. Y Dios, siendo un Dios todopoderoso, no sanó a mi esposo en esta tierra. Y yo tengo dos opciones: vivir en un enojo pensando que Dios me debe algo, porque yo hice las cosas que su palabra dice, porque yo creí, porque yo oré, porque yo fui una persona que desde chica lo honré, que lo busqué de todo corazón, que lo serví. Y yo puedo vivir una vida pensando que Dios me debe la sanidad de mi esposo, o yo puedo vivir una vida de gratitud. Puedo vivir una vida de rendición. Puedo escoger dejar los misterios de Dios y todo eso que yo no comprendo, dejarlo en sus manos, porque Él es Dios y yo soy una mortal. Y puedo escoger vivir agradecida y alegrarme por todo lo que Él sigue haciendo en mi vida. El sacrificio de Jesús es suficiente para nosotros, para vivir una vida llena de vida, llena de gratitud, una vida plena, porque tenemos un Dios que es tan grande y que se hizo tan pequeño, se hizo tan cercano, decidió sufrir, escogió el sufrimiento, y yo no lo entiendo. Si yo fuera Dios, yo no haría eso. Si yo fuera Dios, yo no escribiría la historia de esta manera. Si yo fuera Dios, yo no te escogería a ti, la verdad. Yo no entiendo la historia de Dios, pero la creo. Y Dios se hizo hombre y caminó en el sufrimiento, y yo sigo en un tiempo donde duele. Yo sigo en un tiempo donde es difícil. Yo no quiero quitarte a ti yo no quiero decirte, ya, nada de llorar, ándale, una lloradita y nos vamos, ¿no? No sé cómo lo dice. No, claro que duele, claro que no entendemos, pero no vas a vivir ahí. No hagas del dolor tu casa, no hagas del sufrimiento tu casa, porque tenemos un Dios muy grande que tiene mucha vida, que tiene mucha esperanza, que tiene mucho gozo, que tiene mucho propósito en esta tierra para ti y para mí, y que tiene un futuro glorioso en el cielo para ti y para mí. Pero lo que les quiero hablar no es de eso. Vamos a volver al banquete que nos espera en Jerusalén. Este banquete es real. Este banquete habla de esta tierra, ¿ok? Y se va a cumplir. Las naciones vamos a ir a tener un banquete en Jerusalén, ¿ok? Pero si tú eres alguien que está guardando en tu corazón un pequeño rechazo hacia el pueblo judío, hacia Israel, no creas que vas a ser bienvenido. Cantamos a Jesús, cantamos a un Salvador que resucitó. ¿Sabes dónde resucitó? En Jerusalén. ¿Sabes quiénes nos trajeron el evangelio? Y lo que hablaba Jefsi el domingo pasado. Jesús les dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Jesús le está diciendo, hasta que llegue este evangelio a México, allá, a las costas, aquí de San Carlos, yo estoy con ustedes. Y esos a quienes Jesús les está hablando eran judíos, israelíes, no eran palestinos, no eran árabes, no eran de una religión islámica, ni siquiera existía esa religión. Y tú y yo necesitamos reconciliar nuestro corazón con Israel,
¿Por qué? Porque le importa a Dios. Yo sé que allá afuera tú escuchas muchas cosas y vas a seguir escuchando y esto va a ir en aumento. En las universidades más importantes, en Harvard, en Yale, me decía Adolfo que en la UNAM, que está al nivel de Harvard, claro que sí, está habiendo manifestaciones, ¿ok?, que le llaman manifestaciones pro-Palestina. Esto lo que hace, familia, es darle la entrada, ¿ok?, a una mentalidad que viene directamente del infierno. Yo quiero que lo escuches tal cual de mi boca y tú vas a decidir. Pero por favor, pregúntale a Dios. Pregúntale a Dios. Dile, Espíritu Santo, revélame, ¿ok? Revélame cuál es la verdad. En estas manifestaciones que hacen pro-Palestina, realmente lo que están pidiendo es la matanza de los judíos, ¿ok? La eliminación del Estado de Israel. Se dicen muchas mentiras en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque como seres humanos tendemos, yo por ejemplo, a mi papá le encanta el fútbol y cuando yo le preguntaba si estaba viendo un partido de fútbol, yo le preguntaba, ¿a quién le vas? Al que va perdiendo. No tenía como un equipo favorito, sino que decía al que va perdiendo. ¿Por qué? Porque le daba ganas de que se levantaran y le ganaran a ese que siempre gana, ¿no? Como ser humano tenemos una inclinación a inclinarnos por los pobrecitos, ¿ok? Por los que tienen menos, por los que están sufriendo, porque eso, no sé, nos hace sentir bien, ¿no? Ay, siento lástima por el pobrecito. No, el rico, no, que sufra. No, el guapo, que sufra. Nos inclinamos por los que pensamos que están sufriendo. Esa es la inclinación humana. Entonces, en este conflicto que hay ahorita en Israel, el mundo islámico, ¿ok?, que es la mentalidad que está detrás de todo esto, el mundo islámico radical, se ha encargado muy bien de poner allá afuera una propaganda que es pobrecitos de los palestinos, pobrecitos de los niños palestinos. Israel es un genocida, es una nación genocida y está matando. Te mandé una imagen, no sé si se la puedes mandar, a ver si la pueden proyectar. Y decimos, pobrecitos de los palestinos, ¿no? Y no conocemos de historia, no conocemos de datos ni nada, pero decimos, híjole, no, sí, Israel es un gacho porque mata bebés palestinos, ¿no? Entonces yo te quiero decir que Israel no es un país genocida, que hay información allá afuera, que hay mucha información que es falsa, que está distorsionada, ¿ok?, en contra de Israel. Israel no es un país, ¿cómo le llaman?, ocupacionista, ¿ok? Como que Israel llegó y dijo, a ver, aquí yo y te voy a conquistar y no me importa si… No, amados, así no es la historia. Israel no es tampoco un país de apartheid. Apartheid es como, es un lugar donde se segregan a las minorías, ¿ok? Y es lo que sucedió antes en Sudáfrica, ¿ok? Por ejemplo, es racismo. Es cuando no tienes los mismos derechos simplemente por tu raza. Israel no es así. Cuando tú vas a Israel, tú te maravillas de ver la nación que es Israel, de ver el desarrollo. Cuando tú conoces soldados de las fuerzas de defensa de Israel, que además muchos de ellos son creyentes en Yeshua, en Jesús, como tú y yo, y que tienen familias y que están adentro del conflicto, dando su vida y que aman a Dios con una pasión, no lo entiendes porque pues nuestra realidad es muy lejana a la de ellos. Pero cuando tú ves cómo esos soldados protegen
a los niños palestinos y ponen sus vidas antes que la del propio soldado, entiendes que Israel ama la vida, que Israel respeta la vida, que Israel sufrió una masacre el 7 de octubre, donde llegaron a secuestrar familias, niños, donde hicieron cosas horrorosas. Un grupo terrorista que venía de la Franja de Gaza, ¿ok? Invadieron, entraron a colonias que son colonias de gente judía e israelí que son pacifistas, que ellos creen en vivir de una manera pacífica y por eso van y viven ahí al ladito de la Franja de Gaza. Y los terroristas entraron y los masacraron, hicieron cosas horribles y se llevaron secuestrados y los tienen aún secuestrados. ¿Y sabes qué? Las naciones dijeron y siguen diciendo, bueno, Israel se lo merece. Bueno, los judíos se lo merecen. Y cuando empezamos a pensar así, amados, nuestra mente ya se está corrompiendo. No puedes permitirte pensar así porque no puedes decir que alguien merece lo que le sucedió a esas familias y a esos niños, ¿ok? Y yo quiero que lo escuches, y yo quiero, porque yo sé que tú tienes conversaciones con familiares y que tú ves las noticias y que en tu universidad hay conversaciones, que tú tienes amistades, y yo quiero que tú te pares firme en la verdad. Esta, por ejemplo, fue una propaganda en este conflicto que estuvo circulando. Levanta la mano si tú estás con Palestina, ¿no? Y entonces dices, pobre niño palestino ensangrentado, y luego hay una mujer al lado, igual con cara de sangre, y muchos, esto circuló muchísimo. Y ese niño palestino, ¿cuántos dedos tiene? Tiene 6 dedos porque no es un niño real, es una propaganda hecha con inteligencia artificial. Y sin embargo, el mundo lloró y llora por los pobres niños palestinos. Y yo no te digo que no estén sufriendo, claro que sí, es una guerra. En una guerra suceden cosas horribles, pero no podemos caer en la crítica que tiene el mundo contra Israel y contra el pueblo judío, porque ya la pueden quitar si quieren, ¿eh? Porque ¿qué dice otra vez Isaías? Al final, ¿qué dice Isaías? Dice, quitará para siempre los insultos y las burlas contra su tierra y su pueblo. Dios tiene una tierra y Dios tiene un pueblo. Ayer platicaba con un chiquito que se llama David, que es alumno de la Miss Now, y me dijo, a mí me impresionan los niños porque los niños entienden y los niños aman a Israel y los niños oran por Israel. Y David decía, nosotros oramos por Israel porque es el lugar favorito de Jesús. Y dijo que Miss Now así le enseñó. Dije, wow, nunca lo había pensado de esa manera. Nos guste o no nos guste, Israel es el lugar favorito de Jesús. ¿Ok? Él necesita un lugar en la tierra para desarrollar sus propósitos. Él necesita un pueblo que lo acogió, que lo crió. Necesita una lengua, una cultura. Y eso es el pueblo judío, amados. Y si en el cielo va a haber tribus de toda lengua y de toda nación, ¿sabes cuál es la lengua de Jesús? Hebreo, la que tú cantaste ahorita para el cumpleaños del pastor Gustavo. Esta Biblia que leemos son las escrituras hebreas, no son las escrituras de la lengua real, de la lengua española, de la academia, no son las escrituras árabes. No son las escrituras mayas, son las escrituras hebreas.
Y necesitamos conciliar nuestro corazón con esto. Y quizás a ti te hace un poco de choque en tu mente, pero yo te invito a que sigas orando, a que bendigas, a que actúes, que le digas, Señor, cambia mi corazón conforme a lo que tú piensas y lo que tú sientes por tu nación Israel, porque hay un banquete al cual estás invitado. Y la actitud de tu corazón importa. Quiero pedirte que me acompañes a Esther 3:8. Esther 3:8, fíjense, esto sucedió, es historia real y sucedió más o menos alrededor del 480 antes de Cristo, o sea, hace más o menos 2600 años. Ajá. Y todos conocemos la historia de Esther. Sucedió en el Imperio Persa, ¿ok? El Imperio Persa era muy grande. De hecho, te quiero decir que Israel territorialmente es del tamaño de Baja California. Yo vengo de Baja California Norte. Y territorialmente Israel es más o menos del mismo tamaño. Y es impresionante cómo un pedacito de tierra tan pequeñito tiene la atención del mundo. Está rodeado de países enemigos, de países que lo quieren destruir. Y siempre, siempre está obteniendo la victoria. No es una victoria sin sufrimiento, no es una victoria gratis, ¿ok? Dios está con ellos, pero ellos tienen que pagar el precio de ser el pueblo de Dios. Y de la misma manera, tú y yo, hay cosas en nuestra vida donde estamos pagando un precio por ser el pueblo escogido de Dios. Hay cosas en nuestra vida donde quisiéramos que Dios hiciera un milagro mágico, ¡pum!, y que no hubiera procesos. Es mi hija, ¡plin!, denle todo a la hermosa, preciosa. Pues no. No, lástima, que así no funcionan las cosas. Hay procesos, hay sufrimiento, hay un caminar que a veces es difícil. Pero yo por eso me impresiono con Israel, porque ellos todo el tiempo están viviendo afrentas, están viviendo ataques, rechazos, y todo el tiempo ellos se levantan y ellos siguen y ellos aman la vida y ellos son de bendición y ellos hacen desarrollos intelectuales, científicos, médicos y los comparten con el mundo. Israel tiene algo de Dios dentro de ellos. El pueblo judío tiene algo de Dios dentro de ellos. Y tú también. Tú vas a atravesar esta situación y vas a vencer. Y Jesús está ahí contigo. Jesús está cerquita de ti y Él te está dando la victoria un día tras otro. Un día tras otro. Esther 3:8, pues es la historia de Esther, ¿no? El rey se llamaba Jerjes, había un hombre malvado llamado Amán, que vino con el rey, era un líder del reino. Entonces dice, Amán se acercó al rey Jerjes y le dijo, hay cierta raza dispersada por todas las provincias del imperio que se mantiene aislada de todas las demás. Tienen leyes diferentes de los demás pueblos y se niegan a obedecer las leyes del rey. Por lo tanto, no conviene a los intereses del rey que ese pueblo siga con vida. Si al rey le agrada, emita un decreto para destruirlos y yo donaré 10,000 bolsas grandes de plata a los administradores del imperio para que los depositen en la tesorería del reino. Bueno, Amán vino y le dijo, hay una raza, ¿no?, que me cae mal, que me choca, porque cuando yo paso delante de ellos, ellos no se inclinan ante mí,
ellos solo se inclinan ante Dios. Qué impresionante, esto es una historia real. Ese es el pueblo judío, dice, tienen leyes que son diferentes a las de los demás pueblos. Ese es el pueblo judío. El pueblo judío le ora al Dios de Israel. El pueblo judío tiene temor de Dios en su corazón y creen. Su libro sagrado son estas escrituras hebreas, ¿ok? Y ellos viven diferente a los demás. Y de la misma manera tú y yo somos un pueblo diferente. Nuestras leyes no son iguales a las de las demás personas. Por eso, por ejemplo, tú ya no eres mal hablado, bueno, espero, como las demás personas. Por eso, por ejemplo, tú ya no hablas en doble sentido, como las demás personas. Por eso, tú no vas a perseguir una vida de homosexualismo. Por eso, tú no vas a quedarte atorado en una vida de pornografía. Por eso, tú no vas a vivir una vida de víctima, una mentalidad de víctima y de sufrimiento. Tú no vas a vivir una vida de crítica constante. Tú eres diferente. Tú eres un pueblo diferente. Tus leyes son diferentes. Por eso tú no vas a estar hablando mal y criticando a Israel. Tú vas a entender que tú, como hijo de Dios, bendices a Israel. Por eso tú vas a tener gratitud con la familia Vega, que es la familia pastoral que está en esta casa. Por eso tú vas a tener gratitud. Tú no vas a pensar como los de allá afuera, no, ahí roban los diezmos, mira. La hija menor se fue 2 semanas de luna de miel. Amado, no puedes vivir así, tú eres un pueblo diferente. Tu mentalidad no es igual a la mentalidad de los de allá afuera. Y vean cómo el pueblo judío es un reflejo de nosotros. A veces decimos, no, sí, pues ellos testarudos en el desierto, que duros de cerviz y ellos mataron al Salvador. Amados, son un espejo tuyo y mío. La misma actitud que ellos han tenido es la actitud que yo he tenido en mi vida. Así que mejor comienzo a tener humildad y comienzo a tener gratitud. Gratitud por Israel, gratitud por tus pastores y su familia. No, pues ellos ni sufren, ellos qué fácil venir y decirme cómo arreglar mi vida si velos. Amado, gratitud, gratitud. Tú eres un pueblo diferente. Ok, entonces en Esther, Amán le pide al rey, quiero destruir ese pueblo, y el rey le dice, sí, te doy permiso, ¿ok? Todos conocen la historia de Esther. Qué impresionante, porque este reino, ¿cómo se llama este reino del que estamos hablando? Más fuerte, más fuerte. Persia. ¿Y qué país es el día de hoy este reino? Irán. Irán hoy en día es lo que antes era el pueblo, el imperio persa. Entonces, hoy en día, ¿ok? Acaba de ocurrir algo impresionante, porque las guerras que Israel enfrentan y el rechazo y el antisemitismo en las universidades, todo lo que está sucediendo es espiritual. Tiene una raíz espiritual y viene directamente del infierno, ¿ok? Y por eso es importante que tú tomes una postura firme. Porque aquí vemos a Amán diciéndole al rey, quiero aniquilar a ese pueblo, y el rey le dice sí. Y hoy en día hay un líder, ¿ok? El presidente de Irán, que es un dictador islámico radical que tiene a sus líderes islamistas, que él abiertamente dice a todos los medios de comunicación y a sus aliados, yo voy a destruir a Israel y a los judíos. Yo los voy a eliminar del mapa. Y es un país poderoso.
Irán es un país poderoso, están a punto de obtener la bomba nuclear. Han estado trabajando para poder tener armamento nuclear. Armamento nuclear en manos de dictaduras, ¿sí? Con una mentalidad destructiva, es algo que nos debe preocupar a ti y a mí, ¿ok? Irán está amenazando a Israel, está amenazando a Estados Unidos, ¿y qué crees? Tú y yo no nos quedamos fuera. Irán está amenazando a los cristianos, ¿ok? A las democracias. Por eso es importante que tú y yo, aunque estamos tan lejos del conflicto, que tú y yo sigamos orando, que tú y yo no bajemos la guardia. La iglesia es la única aliada de Israel. La iglesia es la única aliada del pueblo judío. ¿Se acuerdan la historia de Moisés cuando el pueblo estaba en la batalla y que venían y Josué le levantaba la mano derecha y quién le levantaba la izquierda? Aarón, ¿no? Porque se cansaba y mientras él tenía las manos arriba, el pueblo ganaba la batalla y si él las bajaba, el pueblo perdía. Bueno, la iglesia, tú y yo somos ese ánimo para Israel. Queremos que los judíos conozcan a Jesús, a Yeshua como su Salvador. Sigue orando, porque ellos están asombrados de ver que hay cristianos que los aman, que hay cristianos que los apoyan. Ellos están acostumbrados a ser rechazados, a ser los malos de la historia por las mentiras que se hablan de ellos. Vamos a Esther 4:13. Entonces, hoy en día está este presidente que dice, voy a destruir a Israel. Y se repite la historia, porque esta guerra es espiritual. Esther 4:13. ¿Se acuerdan? Esto es un versículo que todos conocemos, que Mardoqueo le envió a Esther las siguientes palabras: no creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. ¿La podrían poner en la Reina Valera, por favor? Fíjense, dice, si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Para esta hora he llegado, para este tiempo nací. ¡Wow! ¡Qué bonito! Dios nos habla, ¿no? En nuestras situaciones diarias encontramos una fuerza en las escrituras. Decimos, para esta hora voy a ser valiente, para esta hora he llegado. Sí, amado, pero primeramente, hay un pueblo que está siendo perseguido, que es el pueblo de Jesús. Y para esta hora que se están escribiendo las páginas de la historia, tú, hijo de Dios, tú cristiano, para esta hora has llegado como intercesor y como alguien que habla la verdad, como alguien que le dice a los demás, no amigo, no critiques a Israel, ten cuidado. No, las cosas no son así como las estás diciendo. No vayas a esa marcha, no apoyes eso. Para esta hora has llegado tu iglesia para levantarte como Esther a defender al pueblo judío. Vamos a ver Esther 8:11. Finalmente, Esther intercede por el pueblo y fíjense qué curioso que el rey, en lugar de decir, ok, denme mi decreto, lo destruyo, ya no sirve, olvídenlo, no maten a los judíos, el rey dice, ¿sabes qué? No puedo deshacer mi decreto, pero lo que sí puedo es darle permiso a los judíos para que se defiendan. Entonces, Esther 8:11.
El decreto del rey les daba autoridad a los judíos de todas las ciudades para unirse y defender su vida. Unidos, qué bonito, unidos. Se le permitía matar, masacrar, aniquilar a cualquiera de cualquier nacionalidad o provincia que los atacara a ellos o a sus esposas e hijos. Hoy Israel se está defendiendo y es una batalla legítima. No estamos acostumbrados a las guerras, pero México fue formado por guerras, amado. Ok, no seamos rápidos para criticar. Ok, en este decreto finalmente el rey les está dando permiso de que se defiendan. Y ya, si terminas de leer el libro, pues los judíos se defienden y ganan, se libran su vida. Y a mí me impresiona porque es como te decía hace ratito, hay batallas en nuestra vida que quisiéramos que Dios dijera, plin, eres sano, plin. Y hay cosas que suceden así, las hay y es hermoso y son milagros, pero hay muchas cosas también en nuestra vida donde tenemos que enfrentar a nuestros enemigos. Tenemos que caminarlo, tenemos que pelearlo, tenemos que estar así como el rey que no les dijo, ya no los destruyan, no, les dijo, ok, defiéndanse. Y así tú como hijo de Dios, por eso estás en un constante caminar, fortaleciéndote para defenderte esas batallas que a ti te tocan caminar. Entonces, esto sucedió hace más o menos 2600 años y hoy Irán, el mismo país, ¿ok?, envía una amenaza de muerte a Israel y a los judíos. Y el mes pasado, ¿ok?, el mes pasado fueron lanzados más de 300 misiles, drones, UAVs, que son vehículos aéreos no tripulados. Y los drones esquivan los radares de la inteligencia militar. Los misiles son enormes. Tú puedes ver estos tubos que hay aquí arriba. Pues imagínate un misil, ¿ok?, que llega a un país del tamaño de Baja California Norte, más de 300. ¿Israel qué hace? Israel está preparado, pero tiene que luchar, amados, tiene que hacer su trabajo. Tú tienes que hacer tu trabajo. Israel se prepara, Israel va, Israel da la vida. Mi amigo, no te digo su nombre porque él es un soldado, es un sargento, tiene mi edad, tiene a su esposa, él está dedicado al ministerio, él ama a Jesús, tiene 3 hijitos. Tú ves a Adolfo y Ruth con sus 3 hijitos, así imagínate a mi amigo, él es un sargento de las FDI y él está constantemente arriesgando su vida, persiguiendo a esos terroristas que vinieron a masacrar a su pueblo. Mi otro amigo, otro sargento, tiene 4 hijos y deja su casa y se van meses. Solo vuelven a veces el fin de semana, una noche se regresan. Ok, es cansado, es duro. Mi amiga Penina, mi mejor amiga de Israel, tiene 4 niñas. Tarín tiene 11 años, Shiraz tiene 8 años, Eden tiene 5 años y Sela tiene 2 años. Y mi amiga Penina es judía. Y ella, por ser judía israelí, pues este hombre, el presidente de Irán, pues la quiere matar por ser judía. No quiere. ¿Le suena a un dictador que hubo antes? ¿A quién? A Hitler. Hitler empezó con propaganda falsa, alimentando las masas y logró hacer una masacre. Y eso hoy en día está sucediendo. Y mi amiga Penina, este día, el 13 de abril, el mes pasado,
estaban en Israel y comenzó la sirena. Comenzó la sirena en todas las ciudades y todos los poblados. En la madrugada, 3 de la mañana, levántate, ve por tus hijos. Tarín, la de 11 años, se desmaya del susto. Shiraz, de 8 años, vomita del susto, porque tú tienes 1 minuto, en otros lugares 15 segundos, para correr a refugiarte a un cuarto seguro que tú esperas que va a sobrevivir a un misil que golpee. ¿Ok? ¿Y qué sucedía en México? La iglesia orando, 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 visión, orando, los que se acordaban. Y yo vengo a decirte, tienes que seguir orando, ¿ok? Esto no va a parar, tienes que seguir levantándote. Y ocurrió un milagro impresionante, porque todos esos misiles obviamente había un ejército en el cielo, aviones militares interceptando, estaba la cúpula dorada que interceptaba los misiles, estaba el David Sling, que es otro armamento de protección que han desarrollado, que con láser intercepta los ataques de los drones. Entonces ocurrió un milagro que más de 300 misiles fueron enviados y solo uno cayó en territorio israelí. Solo uno cayó en territorio israelí. Ese es el Dios de Israel. ¿Puedes darle un aplauso a Dios? Ese misil cayó, no hizo daños. Hubo una niña beduina en el desierto que fue herida y fue al hospital. Pero un ataque masivo contra el pueblo de Dios fue una victoria contundente. Y una vez más, yo te pregunto, ¿de qué lado de la historia vas a estar? No se vale decir, pues Dios siempre los protege, pues Dios siempre les da la victoria. ¿Sabes por qué Él da esas victorias? Porque hay un pueblo unido orando. Porque hay un pueblo que dice, Señor, sí quiero tus propósitos. Porque hay un pueblo judío preparándose y diciendo, yo doy mi vida para proteger a los míos. Yo estoy dispuesto. Estamos en esta tierra y vivimos una vida terrenal. Un amigo cristiano que creció conmigo en la escuela cristiana, que es líder, que tiene una casa de oración, me dijo, Raquel, ¿en serio? ¿En serio tú quieres que nuestro presidente bendiga a Israel? Mi reino es el reino de los cielos. Mi reino es celestial. Mi reino es el de Jesús. Como diciendo, los asuntos terrenales, lo que suceda con Israel a mí no me importa, porque mi reino es celestial y tú no puedes caer en esa mentira, amado. Ese Jesús al que tú y yo hemos decidido abrazar, su reino es el Mesías de los judíos, ¿ok? Y ese Jesús tiene propósitos aquí en la tierra a través de Israel. Otra mujer cristiana me escribió, estos son solo unos ejemplos. Me dijo, estoy harta de que los cristianos apoyen a una nación genocida. Jesús no es genocida. Su comentario está lleno de engaño, ¿ok? El enemigo ha logrado engañar cómo ella ve las cosas, porque Israel no es una nación genocida y porque tú y yo, que amamos al Salvador de los judíos, estamos llamados a amar al pueblo de nuestro Salvador judío, a apoyarlos, a bendecirlos, a orar por ellos. Quiero que leamos una vez más Isaías.
Isaías 25:6. En Jerusalén el Señor de los ejércitos celestiales preparará un maravilloso banquete para toda la gente del mundo. Será un banquete delicioso con vino añejo y carne de primera calidad. Si quieren pasar los muchachos, por favor, de la alabanza, o Sebas, no sé. Allí Él quitará la nube de tristeza, la sombra de muerte que cubre la tierra. Él devorará a la muerte para siempre. El Señor soberano secará todas las lágrimas y quitará para siempre los insultos y las burlas contra su tierra y su pueblo. En esta mañana vamos a levantarnos. Yo te pido que te pongas de pie y vamos a alinear nuestro corazón con el corazón de Dios. Si Él va a quitar la burla contra su pueblo, que empiece ahorita, que empiece en mí, que empiece en esta casa. Si Él va a quitar la crítica, que empiece aquí. Quita la burla de tu iglesia contra tu pueblo judío, contra Israel. Te abrimos nuestro corazón. Te rendimos lo que no entendemos, queremos entender. Queremos que nos enseñes. No te estoy pidiendo que tengas una fe ciega. No te estoy pidiendo, amado, que pienses que todo lo que hace Israel está bien. No te estoy pidiendo que pongas a Israel en un pedestal, no. Ni te estoy pidiendo que empieces a practicar su cultura y su judaísmo, no. No, amado. Te estoy pidiendo que tengas un corazón de gratitud y un corazón humilde y un corazón que ama y que bendice a esa nación, un corazón despierto. Señor, comienza con nosotros. Comienza con nosotros. Padre, despierta a tu iglesia. Despierta a tu iglesia en un corazón que abraza a Israel. En un corazón que abraza al pueblo judío que está siendo perseguido hoy. Levanta a tu iglesia. Comienza por mí, Señor.